Imagina por un momento que eres un médico a principios del siglo XX. Te encuentras en tu consulta y recibes a un paciente cuyo corazón late de una forma completamente irregular. Notas su agotamiento constante y puedes ver un miedo muy real y palpable en sus ojos. Tú, usando la herramienta más avanzada de tu tiempo, el estetoscopio, puedes escuchar ese ritmo errático. Al poner tus dedos sobre su muñeca, logras palpar un pulso débil que no sigue un patrón constante. Pero a pesar de todo esto, te enfrentas a una barrera invisible. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de ese órgano vital? ¿Por qué late de esa manera? No tienes forma de saber si se trata de un problema en el tejido muscular, un fallo en el sistema nervioso o quizás algo mucho más profundo y complejo. En esos años, los médicos estaban prácticamente cegados ante la verdadera naturaleza del corazón. Podían oír los sonidos y podían sentir los movimientos, pero no tenían la capacidad de ver el motor eléctrico que impulsaba cada latido. Era una situación frustrante, similar a intentar entender el funcionamiento de un motor sumamente complicado simplemente escuchando el ruido que produce, sin tener nunca la posibilidad de abrir el capó para observar las piezas en movimiento. En este escenario de incertidumbre es donde aparece nuestro protagonista, un hombre que cambiaría la medicina para siempre, Willem Einthoven. Einthoven poseía una mente brillante, una paciencia que parecía infinita y una obsesión muy particular que lo acompañaría durante años, que era desentrañar el lenguaje secreto y eléctrico del corazón humano. Él no se conformaba con los simples murmullos que capturaba el estetoscopio ni con la irregularidad de los pulsos que sentía en la piel. Su ambición iba mucho más allá. Einthoven quería grabar el corazón, deseaba ver su patrón eléctrico plasmado en un papel, como si se tratara de una partitura musical. Su objetivo era leer la historia de cada vida a través de líneas y picos. Para finales del siglo XIX, la ciencia ya había descubierto que el corazón generaba electricidad. No era un concepto totalmente nuevo, y de hecho, otros científicos habían realizado intentos rudimentarios para medir estas corrientes. Sin embargo, los aparatos que existían en ese entonces eran verdaderos obstáculos para el progreso. Eran máquinas enormes, imprecisas y extremadamente lentas. Los registros que producían no eran más que garabatos difusos y borrosos que difícilmente podían considerarse un mapa real de la actividad cardíaca. Imagina el nivel de desesperación de un paciente con un problema grave y la impotencia de un médico que solo puede ofrecer una conjetura o una suposición basada en lo que cree escuchar. Willem Einthoven entendía perfectamente esta situación. Él sabía que la clave fundamental para diagnosticar y para salvar una cantidad innumerable de vidas estaba oculta en esas diminutas y casi imperceptibles señales eléctricas que el corazón emite con cada latido. El gran desafío era tecnológico. ¿Cómo se podía capturar algo tan débil y fugaz utilizando las herramientas limitadas de aquella época? ¿De qué manera se podían convertir esas chispas internas, invisibles al ojo humano, en un gráfico legible que cualquier médico pudiera interpretar con claridad? La ciencia del latido del corazón era, en aquel entonces, casi una especie de arte oscuro. Los instrumentos disponibles se llamaban galvanómetros, y aunque servían para medir corrientes eléctricas, eran totalmente inadecuados para el corazón. Usar un galvanómetro de esa época para medir la electricidad cardíaca era como intentar golpear una pequeña tuerca con un mazo gigante. Eran instrumentos demasiado rudimentarios, lentos y voluminosos. Contaban con imanes pesados y bobinas que respondían con una pereza absoluta ante los cambios eléctricos rápidos y sutiles que ocurren en el pecho. Un solo registro que fuera mínimamente decente podía requerir horas de trabajo. Willem Einthoven, el visionario que cambiaría todo. Esto, nació en el año 1860 en Semarang, una isla de Java que en aquel tiempo formaba parte de las Indias Orientales neerlandesas. Era hijo de un médico militar, por lo que la medicina era algo que corría por su sangre desde el nacimiento. No obstante, su mente siempre mostró una inclinación muy fuerte hacia los campos de la física y las matemáticas. Tras el fallecimiento de su padre, su familia tomó la decisión de regresar a los Países Bajos. Fue allí donde Einthoven comenzó sus estudios formales de medicina en la Universidad de Utrecht, logrando graduarse en 1885. Su ascenso en el mundo académico fue meteórico. Solo un año después de su graduación, a la impresionante edad de 26 años, fue nombrado profesor de fisiología en la Universidad de Leiden. Desde su posición como catedrático, se sumergió por completo en el misterioso mundo de la fisiología, fascinado especialmente por la electricidad y por la manera en que los tejidos vivos son capaces de generarla.
En el momento en que Einthoven escuchó hablar sobre los débiles impulsos eléctricos que emitía el corazón, se encendió en él una chispa de obsesión que ya no se apagaría. Su laboratorio en Leiden dejó de ser un simple salón de clases para convertirse en el escenario de una batalla épica contra lo invisible. Einthoven comprendió rápidamente que, si quería tener éxito, necesitaba un instrumento completamente nuevo. Tenía que ser algo increíblemente sensible y, sobre todo, rápido. Así fue como comenzó a experimentar con diferentes diseños, buscando la perfección técnica. Su genio no radicaba en haber descubierto la electricidad, sino en su capacidad para crear la herramienta ideal para escuchar lo que el corazón tenía que decir. Fue así como ideó lo que podríamos llamar el hilo mágico, el galvanómetro de cuerda. La idea detrás de este invento era simple en teoría, pero absolutamente revolucionaria en su aplicación práctica. El concepto consistía en un hilo conductor extremadamente fino, tan delgado como un cabello humano, que se suspendía entre los polos de un electroimán muy potente. La magia ocurría cuando la diminuta corriente eléctrica proveniente del corazón del paciente pasaba a través de este hilo. El campo magnético generado por el electroimán hacía que el hilo vibrara de forma inmediata. Einthoven comparaba este fenómeno con una cuerda de violín, con la diferencia de que, en lugar de ser tocada por un arco de madera, era la propia electricidad del corazón la que la hacía sonar. Este nuevo aparato presentaba ventajas que los instrumentos anteriores ni siquiera podían soñar. En primer lugar, ofrecía una sensibilidad extrema. El hilo, que solía ser de cuarzo y estaba recubierto de plata para garantizar su conductividad, era tan ligero que era capaz de reaccionar incluso a las corrientes eléctricas más débiles producidas por el cuerpo. En segundo lugar, proporcionaba una precisión casi microscópica. Einthoven diseñó un sistema óptico complejo que proyectaba la sombra de este hilo en movimiento sobre una película fotográfica que se desplazaba de forma constante. Podemos imaginar que el hilo actuaba como un puntero láser y que el latido del corazón era el movimiento de ese puntero dibujando una línea precisa sobre el papel. Finalmente, la gran ventaja era la velocidad. A diferencia de los modelos antiguos que tenían una inercia que los hacía lentos, este hilo reaccionaba de manera casi instantánea a los cambios eléctricos, capturando la verdadera esencia del ritmo cardíaco. Sin embargo, no debemos pensar que este primer aparato era una máquina pequeña y manejable. Todo lo contrario. El primer prototipo construido por Einthoven era un auténtico monstruo de la ingeniería que pesaba casi 300 kilos. La experiencia para el paciente también era muy distinta a lo que conocemos hoy en día. Para que el aparato pudiera capturar la electricidad, el paciente debía sumergir sus dos manos y uno de sus pies en cubos, llenos de agua salada. El agua salada servía como conductor para llevar las señales eléctricas desde el cuerpo hasta el aparato a través de pesados cables. Además, el equipo requería una calibración constante y meticulosa. Debido a su extrema sensibilidad, la sala de registro solía ubicarse en el sótano del edificio para intentar aislar la máquina de cualquier tipo de vibración externa que pudiera arruinar el registro. Pero a pesar de todas estas dificultades logísticas y del tamaño colosal del invento, el sistema funcionaba. Por primera vez en la historia de la humanidad, se podían observar las diminutas señales eléctricas del corazón con una claridad asombrosa. Ya no eran borrones sin sentido, sino una serie de ondas distintivas, claras y repetitivas. Fue en el año 1903 cuando Einthoven publicó los primeros registros claros de lo que él mismo decidió llamar electrocardiograma. El nombre no fue elegido al azar, sino que era una declaración de intenciones, electro por la electricidad, cardio por el corazón y grama por el registro escrito. Willem Einthoven había logrado escribir la partitura musical del corazón humano. Una vez que tuvo la herramienta, Einthoven comenzó la ardua tarea de decodificar ese nuevo idioma. Al observar los registros, empezó a notar patrones que se repetían una y otra vez. Fue capaz de identificar 5 ondas principales en cada latido cardíaco, y para mantener un orden, las etiquetó con las letras P, Q, R, S y T. Es fascinante pensar que esos son exactamente los mismos nombres que los médicos de todo el mundo siguen utilizando hoy en día en cualquier hospital. Para entender qué significa cada una de estas letras, Einthoven propuso una analogía muy útil. Debemos imaginar el corazón como si fuera una casa con 4 habitaciones. Hay 2 habitaciones en la parte superior llamadas aurículas y 2 en la parte inferior llamadas ventrículos. Esta casa cuenta con un sistema eléctrico integrado que activa las habitaciones en una secuencia que debe ser perfecta para que todo funcione correctamente. La primera señal que aparece es la onda P. Esta pequeña onda representa la activación eléctrica de las aurículas.
Es el momento en que el interruptor se enciende en las habitaciones superiores, dándoles la orden de contraerse para bombear la sangre hacia las habitaciones de abajo. Después de la onda P, aparece el complejo QRS. Este es el pico más grande y llamativo que vemos en el gráfico. Representa la activación eléctrica de los ventrículos, que son las cámaras de bombeo principales del corazón. Es la gran descarga de energía que permite que el corazón impulse la sangre con fuerza hacia el resto del cuerpo. Por último, encontramos la onda T. Esta es una onda más suave y representa lo que se conoce como repolarización, o más sencillamente, el reinicio eléctrico de los ventrículos. Es el periodo necesario para que las células cardíacas se recarguen de energía y queden listas para el siguiente latido. Einthoven comprendió que cualquier desviación en la forma, en el tamaño o en el tiempo en que aparecían estas ondas podía ser el indicativo de un problema de salud oculto. Era como si el corazón estuviera escribiendo un mensaje codificado sobre su estado, y Einthoven finalmente había logrado descifrar el alfabeto necesario para leerlo. Esta invención transformó por completo la práctica de la cardiología, sacándola de la oscuridad de las conjeturas y llevándola hacia la luz del diagnóstico preciso. Gracias al electrocardiograma, los médicos obtuvieron superpoderes diagnósticos que antes eran impensables. Por fin podían diagnosticar las arritmias con total seguridad. Esos patrones irregulares de latidos que antes solo se podían presentir a través del tacto o el oído, ahora podían verse, medirse y clasificarse con exactitud. También se volvió posible detectar ataques cardíacos de una manera mucho más eficaz. Se descubrió que ciertas elevaciones o depresiones en lo que se llama el segmento ST, que es la línea que conecta el complejo QRS con la onda T, eran señales claras de que el tejido cardíaco estaba sufriendo daños. Además, el electrocardiograma permitió identificar problemas de conducción eléctrica. Si por alguna razón los impulsos no viajaban correctamente a través de las rutas establecidas en el corazón, el registro gráfico lo mostraba de inmediato. Incluso se convirtió en una herramienta vital para monitorear el efecto de diversos medicamentos, ya que los cambios sutiles en las ondas podían indicar si un tratamiento estaba siendo efectivo o si, por el contrario, estaba causando algún efecto adverso en el ritmo del paciente. Aunque el galvanómetro de cuerda original era una máquina masiva, difícil de operar y que requería condiciones muy específicas, se convirtió en el prototipo fundamental de todos los electrocardiógrafos modernos que existen hoy. Wilhelm Einthoven no se detuvo tras su invento inicial. Pasó muchísimos años perfeccionando su creación, trabajando de forma incansable para lograr que la máquina fuera cada vez más pequeña, más práctica para el uso diario y, por supuesto, más precisa. Su persistencia y su visión a largo plazo sentaron las bases tecnológicas para una herramienta de diagnóstico que hoy consideramos básica y que damos por sentada, pero que se encuentra presente en cada clínica, hospital y ambulancia del planeta. El impacto de su trabajo fue tan profundo que cambió la historia de la medicina moderna. Por esta contribución monumental y por su dedicación a la ciencia, Wilhelm Einthoven fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1924. La historia de Einthoven es mucho más que el relato de un invento técnico exitoso. Es un recordatorio poderoso de cómo los mayores avances de la humanidad suelen provenir de la curiosidad y la obsesión de una sola persona por resolver un problema que todos los demás consideran imposible. Él transformó lo que era invisible e inalcanzable en algo tangible, medible y comprensible. Al hacerlo, no solo creó una máquina, sino que salvó y sigue salvando una cantidad incalculable de vidas en todo el mundo. Cada vez que vemos un monitor en un hospital mostrando esos picos y valles rítmicos, estamos viendo el legado de un hombre que se negó a aceptar que el corazón fuera un misterio silencioso. Einthoven nos enseñó a escuchar la electricidad y a entender que el corazón tiene su propio lenguaje, un lenguaje que ahora todos podemos leer gracias a su genio. Si te apasiona conocer las historias detrás de los grandes descubrimientos que han cambiado nuestro mundo y quieres seguir explorando los secretos de la ciencia y la medicina, te invito a que te suscribas al canal. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos donde profundizamos en la vida de aquellos visionarios que, como Wilhelm Einthoven, lograron ver más allá de lo evidente para transformar nuestro futuro. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por el conocimiento. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.